Estamos de vuelta ya en la parte final, nos quedan 22 o 23 minutos de este segmento y le damos la bienvenida al diputado Agustín Burgos del Partido Revolucionario Moderno. Hemos estado hablando, señor Burgos, de la tregua, que ya realmente la tregua tradicional de 100 días, que de acuerdo con algunos de los invitados nunca se dio, no solo por culpa del partido de oposición, sino por culpa del propio gobierno. Ahora lo que cabe esperar, y la pregunta que está en labios de mucha gente, ¿qué puede ocurrir ahora en este diciembre que está evidentemente muy politizado con las retenciones que se han hecho y la posibilidad de que muchos planes sociales de subsidio como resultado del COVID puedan ser eliminados y eso pueda generar conflictos de carácter social? En una época en que la gente quiere paz, quiere tranquilidad y quiere disfrutar incluso de la fresca brisa navideña que ya está sobre nosotros. Señor Burgos, muy buenas noches. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Realmente nosotros entendemos esa preocupación de la sociedad y de muchos sectores. Aunque yo coincido con lo de la tregua, que no fueron los 100 días, nosotros sentimos y vimos y observamos cómo el partido, específicamente la Liberación Dominicana, no cumplió esa tregua de los 100 días y desde el inicio empezaron a ocurrir ataques directamente hacia el presidente de la República y el manejo de sus primeros días. La parte social, si hay alguien que está consciente de la necesidad de que se mantenga la ayuda social y que este país se pueda relajar, es el presidente de la República, Luis Abinader, y ha dado señales claras de que en ese sentido está actuando. Okay, ya escuchamos la voz. ¿Qué opina usted, señor Pujol? Bueno, mire, dos cosas, porque ahora mismo acabamos de hablar de varias situaciones que se dieron que evidencian una importante nota autoritaria de parte del actual gobierno. En el sentido, primero, de descalificar a las instituciones que deben servir de contrapeso o de contralores, de vigilantes del Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas fue el primer ejemplo. La Cámara de Cuentas fue descalificada de parte del presidente de la República y una invitación a que renuncien. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas debió dictarlo. La acusación es de que eran gente favorable al PLD, pero ¿cuál es el daño? Mejor que sean favorables al PLD, si esto contrapeso. Lo que pasa, parecería que necesita que sea del PRM. Eso es lo primero. Luego viene en esta segunda fase todo el tema de la judicialización de la política que puede percibirse así. Va a depender mucho de cómo se maneje el proceso, ¿verdad? El proceso judicial que acaba de iniciar, porque si efectivamente se trata de lucha contra la corrupción y una búsqueda de transparencia, nosotros como partido lo vamos a aplaudir y tenemos que ver que se cumpla primero el debido proceso y luego que los corruptos que se persigan y que se enjuicien sean de todos los gobiernos, porque la corrupción en nuestros países, en Latinoamérica, es un problema casi cultural. Y si queremos sacar de raíz endémico, el problema, endémico, claro, y no se está haciendo una forma o una especie de populismo judicial o aplicando un libreto ya conocido, experimentado en otros países sudamericanos, pues tenemos que ver que eso se aplique para todos los gobiernos de nuestro país, por lo menos de los últimos 20 años. Entonces estamos en ese momento observando bastante cómo se da, pero de entrada a mí me preocupa en lo personal que junto con el proceso judicial hay una movida política, en el sentido de que todos los días en la tarde, todos los días sin falla, a las 6 de la tarde, hay una tendencia en las redes, por ejemplo en Twitter, movida por las granjas de voz del PRM y toda la estructura mediática del poder del Estado, la estructura mediática, descalificando, por ejemplo, ahora la tendencia era Danilo Pilato, pero bueno, Danilo no ha hablado, no entiendo de dónde viene. Entonces, eso es una acción política. El cacerolazo que se intentó hacer anoche en la zona céntrica de la ciudad es una acción política, no judicial. O sea, que todo el movimiento judicial está acompañado de una acción política bien organizada de parte del gobierno y del partido de gobierno y de sus aliados, evidentemente.
Mira, Miguel, yo hace un ratico hablé de una oficina de estrategia que está moliendo más que Jaina en su tiempo. Creo que no es debido, eso es para los días de la campaña y todo día hay un eslogan, hay una acción. Yo creo que el gobierno, principalmente el presidente Abinader, debe desvincularse de eso. Hay una acción encaminada no a aislar a un partido, sino a destruirlo, y eso es peligroso. En lo que respecta a los apresamientos, yo creo que eso es un clamor generalizado. Nadie debe oponerse, eso hay que apoyarlo. Lo doloroso sea que todo termine en un fiasco, en un fracaso. O en un proceso sumario, ¿no? Bueno, eso sí va a desalentar y a hacer mucho daño a la lucha por adecentar la vida pública. Yo creo que el Ministerio Público puede corregir, comenzó mal, hubo errores gravísimos, procesales y de forma. Tanto así que Camacho, el del PECA, tuvo que hacer ayer 2 notas aclaratorias, Salomón. 2 notas aclaratorias. Eso evidencia que se procedió mal, muy mal. Entonces, hay que evitar los atropellos. Se supone que el poder legítimo, por ser poder, debe cuidar incluso la forma. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en Santiago, en el allanamiento a Fernando Rosa, que tumbar la puerta de una casa del lado de un ingeniero, tengo el nombre, él no ha protestado. No sé si fue por error, pero ni siquiera estaba habitada la casa y tumbaron la puerta. Y lo de Freddy Pérez, el hecho de que después el mismo Ministerio Público... Freddy Hidalgo, sí, perdón, Freddy Pérez, todavía usted no está en la lista. El hecho que después aparezca vestido y esposado evidencia que la acción de ese Ministerio Público con una chaqueta de la policía fue incorrecta en un primer momento. Bueno, ahora, perdón, Adolfo, la pregunta viene para ti, la primera respuesta. Evidentemente no hay gobiernos enteramente buenos, como no hay gobiernos enteramente malos, incluso ni la dictadura. Pero al parecer el gobierno anterior es el único gobierno en la historia de la humanidad que ha sido enteramente malo, porque no se ha reconocido ninguna acción ni en el campo social, ni en el campo político, ni en el campo de la ejecución presupuestaria del gobierno anterior. Y yo creo que eso ha contribuido a agriar aún más las relaciones que debería existir entre los dos principales partidos para reencauzar el país debido a la situación muy especial que estamos viviendo. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted con que no hay gobierno enteramente bueno ni enteramente malo, pero no es al PRM ni al gobierno de Luis Abinader a quien le toca destacar las cosas buenas que tuvo el gobierno pasado, eso es al propio PLD. Y por la crisis interna en que ellos están metidos, esa división que los llevó ahí, esa egolatría de 2 hombres llevó al PLD hacia donde está, ellos tendrán que revivir de sus propias cenizas, como el ave fénix. Pero en cuanto a lo procesal, yo no he visto una sola irregularidad en las decisiones que se han tomado para estos apresamientos. No he visto. Vi al abogado del señor Rosa decir una pachotada jurídica nunca antes escuchada. Que al señor Rosa no le avisaron sobre el allanamiento. ¿Qué allanamiento lo avisa? ¿Cuándo en la vida usted ha visto que para hacer un allanamiento se avisa? Que los allanamientos no se hacen en madrugada. Ciertamente, Código Procesal Penal establece un horario de 6 de la mañana a 6 de la noche, con excepciones. Las excepciones deben estar motivadas ante un juez. Hay un juez que entendió que eran buenas y válidas las razones de pedimento del Ministerio Público y lo otorgó. Excepcionalmente eso es posible, no ha pasado nada. Lo de la Cámara fue la familia de ellos que sacó la Cámara, no fue el gobierno. Doctor Salomón, ¿cree usted que había peligro de fuga de parte de esa gente? No, es que hay otro error ahí. No se trata de peligro de fuga. Pueden haberlo llamado 20 veces sin acudir. Lo que se trata es un peligro de dispersión de posibles pruebas, de documentos que son importantes, más no del individuo. Porque en un allanamiento tú no vas a buscar a la persona nada más. La nota de allanamiento dice a qué usted va. Dice, necesitamos buscar tal y cual elemento, necesitamos la computadora, necesitamos la caja fuerte, necesitamos la cuenta, todas esas cosas. No es la persona que se busca per se, son los elementos que pueden ellos distraer. Ahora, en el FONPER había un consejo de administración
o un consejo directivo, ¿a qué nivel de responsabilidad le concierne o le compete a todos esos miembros del sector privado y del sector público y de cualquier otro sector que bendijeron muchas de las decisiones que hoy son objeto de cuestionamiento en la justicia por parte de la Procuraduría General de la República? Esa es una cosa que debería quedar bien claro, ¿no? Porque él no pudo haber hecho todo eso de motu propio. Evidentemente tuvo el consenso o tuvo la autorización del Consejo, cualquiera que este haya sido, ¿no? Si me preguntas a mí, te diré que tienes absolutamente toda la razón. Y eso pasa muy a menudo, que buscan la cabeza cuando hay un conjunto de personas que tienen que firmar el documento. Estoy de acuerdo contigo, absoluto. Es igual que la responsabilidad del presidente Danilo Medina respecto a esas diabluras. Hay muchas que él las conocía. Debe tener algún tipo de responsabilidad. Por lo menos eso debe determinarse. ¿Quiénes componían el Consejo de Administración de Fomper, además de una hermana del presidente? No, que era vicepresidenta del Fomper. Creo que había representantes del sector privado. Sí, claro. En todos los consejos de ese tipo hay representantes del sector privado. Hay tres representantes del sector privado. Pero ahí se para la investigación. Exacto. Eso demuestra, vamos a ver si se detiene ahí, va a ser una evidencia de qué tan bien dirigida políticamente esté o no la investigación. Ahora, yo lo que pienso, y ustedes me corrigen, que la designación de otros fiscales, de otro procurador general de la República, le hubiera dado de alguna manera mayor legitimidad al proceso de sometimiento a la justicia de aquellos que incurrieron en actuaciones pecaminosas en el ejercicio de funciones públicas, o que engañaron al Estado, o que estafaron al Estado en contratos de ventas o de suplición o de suplidor de servicios, ¿no? Lo de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, cuando uno lee las reacciones a sus acciones, parecería como que estamos ante un desquite, es la oportunidad de un desquite. Yo creo que eso de alguna manera, en algún momento, y no estoy objetando a la señora y no estoy poniendo en duda su seriedad ni nada de eso, son elementos circunstanciales lo que pudieran ahí influir, es decir, y siempre se recuerda, cuando ella toma una decisión, siempre se recuerda que ella fue objeto de humillación, que ella fue objeto, que se le hizo un interrogatorio irrespetuoso y todo eso. Y yo creo que cuando yo vi el interrogatorio, yo pienso que esas son preguntas que deben hacerse. Pero tú no podrías dar un solo elemento que evidencie retaliación o desquite. No, yo no estoy diciendo que exista esos elementos. Estoy diciendo que esa designación puede a la larga contaminar las acciones o puede cuestionar la intención real de... Mira, Miguel, sí. el problema no está ahí. Pudo ser Miriam, Jenny, Camacho, cualquier persona. El asunto está en la figura de justicia y ministerio público independiente que ha acuñado una figura. No, ahí es que está el error. Eso no existe la figura del ministerio público independiente. Cuando yo digo que el Estado no puede desprenderse de ser el brazo ejecutor, lo digo por eso, pero parece que es un error de concepción. En la propaganda, que no publicidad, en la propaganda política de los 100 días, decía uno de los lemas, justicia, un logro, haber logrado una justicia independiente, autónoma y funcional. Hay evidencia que no hay idea de lo que es la justicia como sistema y hace sinónimo de justicia al Ministerio Público, y más que eso, haber nombrado una persona, ya eso hace la justicia independiente, autónoma y funcional. Yo creo que el error está ahí. Puede ser Miriam, cualquier persona, pero claro, debe depender del Ejecutivo. Pero no se puede negar la intención y el aporte que le ha hecho el presidente con un ministerio público de manera independiente y colocando a Miriam Germán al frente de ese ministerio. O sea, no es los prejuicios, sino son los expedientes que van a hablar si los implicados son inocentes. Ahora, o no. Nosotros necesitamos una justicia independiente, es decir, jueces independientes. No. Pero el Ministerio Público, no, pero el Ministerio Público, una justicia es un poder
es un poder separado del poder central del gobierno, del poder ejecutivo. Hay una separación de poderes en la Constitución, en el sistema jurídico dominicano. Lo que yo no creo que puede ser independiente es el Ministerio Público, porque es el brazo ejecutor y de persecutor del Estado contra el crimen. Es decir, el gobierno no se puede desatender de esa misión o de esa responsabilidad fundamental de un gobierno. Es decir, yo no puedo dejar en manos de terceros una cosa que está bajo mi responsabilidad según la Constitución de la República. Ahí es donde yo creo que le doy la razón a Nelson. Le doy la absoluta razón a Nelson. Desde el principio esa ha sido mi tesis. La Constitución, y no es de forma peregrina, le da la autorización, le da la prerrogativa al presidente de escoger su procurador, precisamente porque es el Ejecutivo que tiene la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia, la criminalidad y todos los flagelos sociales. Sin embargo, y yo me opuse, y tú lo sabes, Luis Abinader, en una acción que a mí no me gustó, se despoja de esa potestad que le da la Constitución y busca a Miriam. Yo digo que no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque Miriam está trabajando a su propio ritmo. Si mañana Miriam no responde con los compromisos que Luis hizo con esta sociedad, no es a Miriam el reclamo, es a Luis. Por lo que acabas de decir, es una potestad del Ejecutivo responder a esas necesidades sociales. Pero imagínate, Salomón, si eso es Miriam al frente del Ministerio Público, una persona que tú no la puedes cuestionar desde el punto de vista de su formación y su ejercicio, que fuera un PRMista que tuviera al frente, hoy las críticas fueran de que es una persona. Es un sofisma, es que Miriam no está por encima del bien y del mal. Miriam no está por encima de nadie. Aquí hay, tanto en el PRM como en otras organizaciones, mucha gente tan honestas, tan capacitadas en el PRM, como Miriam Germán. Ahora, Miriam está por encima del bien y el mal. El tiempo lo va a decir. Lo que pasa es que el presidente le mandó una señal a lo que la sociedad dominicana estaba pidiendo, de que se pusieran en el Ministerio Público personas con suficiente capacidad y que no tuvieran militancia política. Yo diputado, creo, ahora el presidente podría decir, yo no tengo que ver nada con eso. A mí me parece no me parece muy responsable eso. Bueno, yo creo que hacia ese camino que nosotros tenemos que transitar, de que se logre en un momento lo que es el ministerio de manera independiente y que incluso no dependa. Una cosa es transitar el camino y otra cosa es no poder obviar tu responsabilidad. Lo que pasa aquí en términos de delincuencia, criminalidad, corrupción, es del Ejecutivo. Yo lo dije temprano en esta intervención. Hoy habló Paliza, habló el presidente Abinader, habló el consultor jurídico. Y lo que ellos dijeron es que ellos no saben de eso, es el consultor. Yo me enteré por los periódicos. Entonces, el problema no es Miriam lo que haga bien o lo que haga mal, es el Estado. Si Miriam fracasa, ¿fue Miriam que fracasó? No, entonces hay que asumir las responsabilidades o modificar la Constitución. Y dicho sea de paso, para concluir, ni Luis, ni Paliza, ni el consultor deberían tocar ese tema. Claro, no, pero ellos se la van la mano. La lucha contra el crimen, contra la criminalidad, no es responsabilidad de un procurador independiente, de un individuo independiente, es del gobierno dominicano. Es una responsabilidad. Exacto, entonces el gobierno no se puede desentender de eso, el gobierno no puede decir yo no tengo que ver con eso, porque yo nombré a una procuradora o un ministerio público independiente. El ministerio público independiente tiene que ser independiente cuando se desarrolla y se forma una carrera real del Ministerio Público. Eso claro. Sí, ahí sí se llega a un Ministerio Público independiente. Pero todavía el gobierno tiene la responsabilidad de perseguir el crimen. No un procurador. Además, el Ministerio Público no es solo Miriam. El Ministerio Público es uno indivisible. Bien. Pero sin una modificación constitucional que establezca un mecanismo para elegir un ministerio de manera independiente, tenemos que reconocer que el paso de Luis Abinader de colocar la mano ejecutoria en manos de personas proba, como es el caso de Miriam Germán, es un primer paso hacia que queremos que haya gobierno transparente. Ahora, y que se juzguen a todos por igual. Diputado, yo le pregunto, ¿a quién responde Miriam como el brazo ejecutor y líder del Ministerio Público? ¿A quién responde? ¿A ella misma o a una sociedad civil o al gobierno dominicano? Las actuaciones que ha hecho ella durante todo su ejercicio muestran que responde a los anhelos de la sociedad dominicana y al reclamo de la sociedad dominicana. El gobierno
el pueblo dominicano no eligió a una sociedad para que dirigiera el país, eligió al líder de un partido, claro, sobre la base de un programa de ese líder. Y uno y de los programas que más atrajo en la oferta electoral del presidente, el hoy presidente Abinader, fue precisamente la lucha contra el crimen, porque el nivel de delincuencia alcanzó un tamaño que realmente estaba ya preocupando a toda la sociedad dominicana. Claro, pero al elegirlo también le transfiere el poder de elegir o designar a quién pone en el Ministerio Público. Y en el momento que Luis Abinader asume la presidencia, uno de los reclamos más grandes de la sociedad dominicana es el cese a la impunidad. Y estaba pidiendo unas acciones que de manera independiente en la justicia. Nosotros no tener la figura de la elección de un ministerio público de manera independiente constitucionalmente y que la facultad la tiene el presidente de la República, ha valorado la sociedad y nosotros de manera muy particular que la decisión que tomó Luis Abinader es la correcta hasta este momento, en ese sentido, hasta que podamos nosotros tener una modificación constitucional y poder lograr una parte legislativa que le confiera al Ministerio Público la independencia total. Basada en la experiencia de ustedes como comunicadores, como políticos, ¿qué creen ustedes en qué puede derivar esta evidente confrontación que existe entre el PLD y el PRM y el gobierno dominicano? Mira, inicialmente yo digo, el PLD está apuntando con carabina vacía. El PLD incluso tiene que aprovechar. A mí me gustó el documento escrito de ayer, o sea, reivindicar el debido proceso, eso es lo que tiene que hacer. Y el que nadó en agua turbulenta o sucia y no supo guardar la ropa, que se ahogue. Entonces el PLD no puede hacer una defensa general de todo el mundo. A Danilo le luce defender a sus hermanos, pero el PLD debe cuidarse y a partir de ahí poder iniciar un proceso de profilaxis. ¿Entiendes? Entonces no creo que el PLD tenga capacidad de hacer gran cosa. Tiene que exigir rabiosamente el debido proceso, los derechos, ese discurso general, pero no creo que vaya a pasar nada. Lo peligroso es lo que hablábamos del Ministerio Público Independiente, porque eso va a depender de los humores de lo que dirigen el Ministerio Público. Bien, nos quedan exactamente 3 minutos, 1 minuto a cada uno. Yo particularmente, yo creo que esto va a provocar que el PLD, que está en un franco deterioro, se vea obligado a tener que reunificarse, porque tiene que hacer causa común, porque uno contra todos y todos contra uno. Eso es lo más que va a provocar, que el PLD intente reunificarse y hacer una oposición como se supone que tiene que mandar. Pero de todos modos, sea Miriam o quien sea, Luis no ha violado nada porque él es quien lo pone. La Constitución le da a él esa facultad como presidente de poner procurador. Él cree que Miriam es la mejor y que es independiente, ahí la puso. Lo que puede pasar es que en un año entienda que Miriam no va al ritmo de lo que él se comprometió con su país y la cambie y no pasa nada. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Salomón. Puede ser que en un año se entienda que no ha sido suficientemente agresiva con la persecución de un partido, por ejemplo, y decida quitarla. Puede ser. Entonces eso demostraría la falta de independencia y la no existencia. No existencia, porque entonces el presidente quita a un procurador. No, porque entonces el presidente estaría quitando a un procurador supuestamente independiente porque no responde a las expectativas de él. No de él, no, de la sociedad, hermano. No es lo que quiera Luis, al compromiso que hizo Luis con este país del combate contra la delincuencia, la criminalidad y la corrupción. Lo importante es, para la segunda parte de lo que usted comentó, don Miguel, es lo siguiente. El PLD al PLD no le corresponde la defensa de los imputados, ni de eso ni de ninguno, porque el PLD no es abogado de nadie. El PLD es un partido político. Ahora, el PLD sí va a exigir que se cuide el debido proceso y que se le garanticen los derechos a cualquier ciudadano dominicano. Lo que sí no se va a permitir es que se intente destruir la oposición política, porque ese es el principio
de una era fascista, es decir, del establecimiento de una época de totalitarismo, y es muy peligroso, y más cuando ya se le pidió que renuncie al presidente de la Cámara de Cuentas y cuando en el Senado se coquetea con interpelar al presidente del Poder Judicial también. O sea, son unos signos que son muy peligrosos. Y se trata, como dije al principio, de los contrapesos de la vida democrática. Hay que saber gobernar con eso. Bien, señor Burgos, 30 segundos, ¿no? Por favor. Yo lo que pienso es que nos estamos apresurando y hay que darle el voto de confianza a estos primeros procesados. Si la procuradora Miriam Germán ha hecho el expediente correctamente y si existen los elementos probatorios de que se le acusan a los imputados. Yo creo que en eso debe basarse la discusión. Aquí no se trata de destruir ningún partido de oposición ni nada, sino se trata de que la sociedad dominicana de una vez por todas tenga sentado en el banquillo de los acusados los que verdaderamente son culpables. Y entiendo que debemos darle ese compás de espera y evaluarla después de este proceso, de estos primeros 10 imputados. Bien, yo creo que la situación política del país exige que los partidos principales inicien rápidamente un proceso de renovación de liderazgo. Y me remonto a una famosa máxima leninista: pinchar con las bayonetas. Los jóvenes tienen que pinchar con las bayonetas. Si ofrecen resistencia, dejar de pinchar. Si no ofrecen resistencia, seguir pinchando. Así que, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido muy gratificante su presencia aquí en Edición Nocturna, y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos en esta penúltima hora de la noche. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.